¿Y si te dijera que lo más importante de tu vida ya fue preparado, pero que podrías perderlo si sigues dudando un poco más? No porque no lo merezcas, sino porque hay momentos en los que el universo avanza y espera que tú hagas lo mismo. Este video no llega por casualidad. Llega porque hay algo en tu camino que ya está en movimiento, aunque todavía no tenga forma visible. Tal vez lo sientes como una inquietud, como una pausa rara, como esa sensación de algo está por pasar que no sabes explicar, pero que no te abandona. Eso no es ansiedad. Es alineación. Es la señal de que el camino ya fue trazado y la victoria ya fue liberada, aunque tu mente aún no tenga pruebas. Aquí no vamos a hablar de suerte, ni de promesas vacías. Vamos a hablar de qué ocurre cuando el universo ya hizo su parte, y por qué tantas personas se desconectan justo antes de recibir. Porque hay una diferencia enorme entre avanzar y permitir que lo que ya está a tu favor se complete. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué lo que hoy parece silencio, en realidad es preparación. Y por qué este punto exacto de tu vida no es un bloqueo, sino un umbral. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: confío en el camino que ya se abrió. No como deseo, sino como decisión. Porque cuando eliges confiar, dejas de interferir y la vida empieza a responder. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay momentos en los que la vida parece quedarse en silencio. No pasa nada grave, pero tampoco ocurre eso que esperas. Nada se rompe, pero nada se abre. Y es justo ahí cuando aparece la duda. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿O simplemente no está pasando nada? Lo que casi nadie te dice es que ese punto no suele ser un bloqueo. Suele ser una reorganización. Un instante en el que el movimiento deja de ser visible porque el camino ya está siendo ajustado por debajo de la superficie. Desde pequeños nos enseñan que avanzar es sinónimo de moverse, de insistir, de forzar resultados. Que si algo no ocurre, es porque no estamos haciendo lo suficiente. Y bajo esa lógica, cuando la vida entra en una pausa extraña, cuando nada se rompe, pero tampoco se abre, aparece la inquietud. La sensación de estar estancado. Sin embargo, esa interpretación suele ser errónea. Muchas veces, esa pausa no es un freno, es un reacomodamiento. Hay momentos en los que el universo no te pide más acción, sino más coherencia. Porque actuar desde la prisa solo reproduce el mismo punto de partida. En cambio, cuando algo ya está preparado para ti, lo único que puede bloquearlo no es la falta de esfuerzo, sino la interferencia constante. Esa necesidad de comprobar, de adelantar, de forzar una señal antes de tiempo. Piénsalo así: cuando siembras una semilla, no la desentierras cada día para ver si ya brotó. Si lo hicieras, interrumpirías el proceso. Pero con nuestra vida hacemos exactamente eso. Tomamos una decisión interna, sentimos claridad por un instante, y al día siguiente empezamos a dudar. Miramos el entorno, evaluamos si ya se nota, si ya se movió algo. Y en ese gesto aparentemente inocente, volvemos a colocarnos en el mismo estado mental de siempre. Aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. El camino se vuelve invisible justo cuando está funcionando. Antes hay ruido, señales, caos. Pero cuando la alineación empieza a ordenarse, todo se aquieta. Y ese silencio suele interpretarse como abandono, cuando en realidad es sincronización. Hay personas que llegan a este punto después de una crisis fuerte. Otras, después de una larga etapa de espera. Y otras,
simplemente porque ya no pueden seguir viviendo desde la misma versión de sí mismas. Lo común en todos los casos es la misma sensación. No sé qué hacer ahora, pero sé que no puedo volver atrás. Ese estado no es confusión, es umbral. En este punto, el error más común es intentar volver a los viejos mapas. Hacer lo que antes funcionaba, pensar como antes, reaccionar como antes. Pero si el camino que se abre es nuevo, no puede recorrerse con la lógica antigua. Por eso se siente extraño. Por eso parece que no hay referencias claras. Estás caminando por un territorio que todavía no tiene huellas visibles, porque te toca a ti dejar las primeras. Joe Dispenza explica que cuando una persona cambia su estado interno, pero sigue esperando resultados con la misma impaciencia de siempre, en realidad no ha cambiado del todo. Solo cambió la intención, no la identidad. Y el campo no responde a lo que deseas, sino a lo que ya está siendo. Por eso el trabajo real en este punto no es hacer más, sino sostener. Sostener una decisión interna cuando no hay aplausos. Sostener una calma que no depende de que algo externo se confirme. Sostener la idea de que no todo avance es visible, ni todo progreso hace ruido. Porque lo más importante casi siempre ocurre en silencio. Tal vez te ha pasado, empiezas a soltar cosas sin proponértelo. Personas con las que ya no conectas se van alejando. Situaciones que antes te absorbían pierden fuerza. No porque las rechaces, sino porque simplemente ya no resuenan. Eso no es pérdida. Es el camino despejándose. El universo no abre caminos nuevos sin cerrar otros primero. Y esos cierres no siempre vienen con drama. A veces vienen con indiferencia. Con un ya no me importa que sorprende, porque antes dolía. Esa neutralidad emocional es una señal clara de que algo se está reordenando a tu favor. El problema es que, culturalmente, nos enseñaron a desconfiar de lo que no genera euforia inmediata. Si no hay emoción fuerte, creemos que no está pasando nada. Pero la alineación verdadera no siempre se siente intensa. A veces se siente simple, clara, incluso aburrida. Y justo ahí es donde muchos abandonan, pensando que se equivocaron. No se equivocaron. Llegaron a ese punto donde la vida deja de empujarte y empieza a esperarte. Donde el camino ya está trazado, pero requiere que camines sin garantías visibles. No porque sea un riesgo, sino porque es una prueba de coherencia. ¿Puedes avanzar sin necesitar confirmación constante? ¿Puedes confiar sin tener todo el mapa? Cuando puedes hacerlo, algo cambia. Dejas de preguntar, ¿cuándo? Y empiezas a vivir como si ya estuviera ocurriendo. No desde la fantasía, sino desde una calma firme. Desde una postura interna que no depende de resultados inmediatos. Ahí es donde el camino invisible empieza a hacerse visible. No de golpe, no con fuegos artificiales. A través de sincronías pequeñas. Decisiones que encajan. Conversaciones que llegan en el momento justo. Ideas que aparecen sin esfuerzo. No porque las hayas buscado, sino porque dejaste espacio. Este primer movimiento es crucial. No porque tengas que entenderlo todo, sino porque necesitas dejar de sabotearlo con la urgencia de siempre. El camino no se abre cuando corres. Se abre cuando caminas en la dirección correcta sin mirar atrás cada 2 pasos. Y si algo dentro de ti reconoce estas palabras, no es casualidad. Es porque ya estás ahí. En ese punto exacto donde no hace falta empujar más, sino confiar mejor. Donde la victoria no se persigue, se permite. Donde el universo ya hizo su parte, y ahora te toca no interrumpirla. Hay una sensación muy concreta que aparece antes de que algo importante ocurra. No es entusiasmo, tampoco es miedo. Es más bien una calma rara, mezclada con impaciencia. Como si supieras que algo está a tu favor, pero no tuvieras forma de demostrarlo todavía. Ese es el punto donde muchas personas empiezan a desconfiar de sí mismas. Porque nos enseñaron a medir el progreso por lo visible, por lo que ya se puede mostrar, contar o confirmar. Y cuando eso no aparece de inmediato, la mente interpreta que no está pasando nada.
O peor, que algo salió mal. La mayoría cree que una victoria llega cuando el entorno cambia. Cuando aparece el resultado, la oportunidad, el dinero, la respuesta, la puerta abierta. Pero esa forma de mirar la vida siempre llega tarde, porque te coloca emocionalmente detrás de los acontecimientos, reaccionando a lo que pasa en lugar de sostener lo que ya está en marcha. Lo que casi nadie explica es que toda victoria real empieza mucho antes, como un estado interno. Un punto de coherencia donde ya no reaccionas igual, donde tomas decisiones distintas aunque el escenario siga siendo parecido. Y ese momento suele pasar desapercibido, porque no tiene forma, no tiene aplausos y no tiene garantías. Solo se siente como una certeza tranquila, difícil de poner en palabras, pero imposible de ignorar. Ahí es donde muchas personas se confunden, porque esperan que, si algo ya está a su favor, la vida debería dar señales claras de inmediato. Pero no funciona así. El campo no responde a tu necesidad de pruebas, responde a tu estabilidad emocional. Si hoy confías y mañana dudas, no es que la victoria se haya ido, es que dejaste de sostener el estado desde el cual podía completarse. Esto es clave, la victoria no se pierde, se interrumpe, y casi siempre se interrumpe desde dentro. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando habla de coherencia. No basta con pensar diferente durante unos minutos o emocionarte un día. El cuerpo tiene memoria. El sistema nervioso está entrenado para volver a lo conocido. Por eso, cuando una persona empieza a alinearse con algo nuevo, lo primero que aparece no es el resultado, es la tentación de volver atrás. A viejos hábitos, viejas preocupaciones, viejas formas de interpretar lo que pasa. Y ese es el momento más delicado de todo el proceso. Porque desde fuera parece que no está ocurriendo nada, pero por dentro se está decidiendo todo. Imagina que la victoria es como una frecuencia ya disponible. No tienes que crearla ni convencer al universo de que te la dé. Solo tienes que permanecer en el estado que la hace compatible contigo. El problema es que ese estado suele sentirse demasiado simple. No hay euforia constante, no hay adrenalina. Hay presencia, hay orden interno. Y eso, para la mente, resulta sospechoso. La mente quiere drama, quiere movimiento visible, quiere urgencia, porque en el ruido se siente útil. Pero cuando entras en una etapa donde la victoria ya fue liberada, el ruido empieza a sobrar. Y ahí surge la incomodidad. Empiezas a preguntarte si te estás conformando, si te estás deteniendo, si deberías hacer más. Cuando en realidad, lo que está ocurriendo es que estás dejando de interferir. Muchas personas arruinan este punto exacto por ansiedad. No porque hagan algo mal, sino porque no toleran el silencio. Interpretan la calma como estancamiento y vuelven a agitar el agua para ver si pasa algo. Pero al hacerlo, rompen la coherencia que estaban sosteniendo. La victoria liberada no necesita que la empujes. Necesita que no la contradigas con tu estado diario. Eso no significa quedarte inmóvil ni pasivo. Significa actuar desde otro lugar. Desde una identidad que ya no se siente en carencia. Desde decisiones pequeñas pero alineadas. Desde una forma de estar en el día a día que no depende de si hoy hay buenas noticias o no. Por eso, cuando alguien está realmente cerca de recibir algo importante, su vida externa suele verse aburrida para los demás. No hay grandes anuncios. No hay demostraciones. Hay orden. Hay límites claros. Hay menos explicaciones. Y, sobre todo, hay menos prisa. Esa es una señal clara de que la victoria ya está en camino. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no negocias con lo que sabes. Ya no te traicionas para sentirte acompañado. Ya no vuelves a viejos patrones solo para sentir movimiento. La victoria liberada se reconoce porque cambia tu forma de reaccionar, no porque el escenario cambie de inmediato. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no fallan porque no sean capaces, sino porque no soportan la fase intermedia. Esa etapa donde no eres quien eras,
pero tampoco has recibido lo nuevo. Donde no hay recompensa visible, pero sí una transformación interna silenciosa. Esa tierra de nadie es donde se decide todo. Si atraviesas esa fase sin volver a lo conocido, sin sabotearte con dudas innecesarias, sin buscar validación externa, el proceso se completa solo. No porque hicieras más, sino porque dejaste de estorbar. Esta parte del camino requiere madurez emocional. Requiere aceptar que no todo lo importante se anuncia, que no todo avance se ve, que no todo triunfo hace ruido al llegar. Algunos primero se instalan dentro, y solo después se reflejan fuera. Si hoy sientes que algo está a tu favor, pero no sabes explicarlo, si notas que ya no reaccionas igual, aunque la situación siga parecida, si te descubres más firme, menos disponible para lo que antes te drenaba, no estás perdiendo tiempo, estás sosteniendo el estado correcto. Y cuando ese estado se sostiene lo suficiente, la realidad no tiene otra opción que ajustarse. No por magia, sino por coherencia. Porque lo que ya fue liberado solo espera una cosa: que no vuelvas a convertirte en la persona que ya no eres. Hay un momento muy específico en este proceso del que casi nadie habla, porque no se nota desde fuera y no suele sentirse dramático por dentro. No es una gran caída ni un error evidente. Es algo mucho más sutil. Aquí vamos a ponerle luz a ese instante preciso en el que muchas personas se salen del camino sin saberlo, justo cuando todo empezaba a alinearse. Este punto aparece cuando ya hiciste cambios internos reales, cuando dejaste atrás viejas reacciones y empezaste a sostener un estado distinto, pero el mundo todavía no lo refleja. Es ese tramo incómodo donde ya no encajas del todo con tu versión anterior, pero aún no recibes señales claras de lo nuevo. Y como no hay referencias visibles, la mente empieza a inquietarse. El error común no es rendirse de golpe. El error es volver a lo conocido por pequeñas grietas. Retomar viejas conversaciones que ya no suman. Justificar hábitos que sabes que ya no van contigo. Pensar solo por hoy y regresar, sin notarlo, al mismo estado emocional de antes. No porque quieras sabotearte, sino porque lo familiar siempre se siente más seguro que lo correcto. Aquí es donde la coherencia se pone a prueba. Porque sostener un estado nuevo no es difícil cuando todo va bien. Lo verdaderamente desafiante es mantenerlo cuando no hay confirmaciones externas. Cuando nadie valida lo que estás cambiando. Cuando el entorno sigue igual, pero tú ya no. Muchas personas confunden este punto con intuición. Dicen siento que debería hacer algo distinto, cuando en realidad lo que sienten es incomodidad por no tener control. Y entonces vuelven a intervenir el proceso. Empujan, fuerzan, buscan señales, toman decisiones desde la prisa. No porque sea necesario, sino porque el silencio les resulta insoportable. Joe Dispenza habla de esto cuando explica cómo el cuerpo, ante lo desconocido, intenta regresar al pasado porque ahí sabe cómo sobrevivir. No porque sea mejor, sino porque es predecible. El sistema nervioso prefiere un problema conocido a una calma nueva que aún no sabe interpretar. Y justo ahí es donde muchos se traicionan sin darse cuenta. Este punto no se siente como un gran error. Se siente como una excusa razonable, como una decisión lógica, como algo que no puede hacer daño. Pero cada una de esas microdecisiones va enviando una señal clara: vuelvo a ser quien era. Y el campo responde en consecuencia. Por eso es tan importante entender esto: no te desconectas por hacer algo mal, te desconectas por dejar de sostener lo que ya habías elegido. No es una acción concreta lo que rompe el proceso, es el cambio interno de estado. Pasas de la presencia a la expectativa, de la calma a la urgencia, de la confianza a la comprobación constante. Aquí aparece otra trampa común: interpretar la ausencia de movimiento como fracaso. Pensar si no está pasando nada, entonces no está funcionando. Y desde ahí, volver a actuar como antes. Pensar como antes. Reaccionar como antes. Sin darte cuenta de que el verdadero avance estaba ocurriendo precisamente en esa quietud. Este tramo requiere algo que no solemos entrenar:
paciencia emocional. No resignación, paciencia. La capacidad de quedarte donde estás sin necesidad de huir hacia el ruido. La habilidad de no hacer nada solo para sentir que haces algo. De permitir que el proceso termine de acomodarse sin meter las manos. Las personas que atraviesan este punto con éxito suelen describirlo igual. Una etapa extraña donde todo parecía normal por fuera, pero profundamente distinto por dentro. Menos ganas de explicar. Menos necesidad de convencer. Más claridad silenciosa. Y una intuición firme de que volver atrás ya no era una opción, aunque nadie más lo entendiera. Quienes no lo atraviesan, en cambio, suelen decir después que casi lo logran. Que estuvieron muy cerca. Que no saben qué pasó. Y no pasó nada extraordinario. Solo volvieron a lo conocido en un momento en el que hacía falta sostener lo nuevo un poco más. Este es el punto donde se separan dos caminos. No el del éxito y el fracaso, sino el de la repetición y el de la evolución. Uno te devuelve a lo familiar, con la falsa sensación de control. El otro te mantiene en la incomodidad justa para que algo distinto pueda terminar de formarse. Si hoy te reconoces aquí, no te alarmes. No es una advertencia para que tengas miedo. Es una invitación a darte cuenta. A observar tus microdecisiones. A notar desde qué lugar estás actuando. Porque cuando recuperas la coherencia, el proceso no se rompe. Se retoma. Este punto no pide fuerza. Pide honestidad. No te pregunta cuánto estás dispuesto a hacer, sino quién estás dispuesto a hacer incluso cuando nadie mira. Porque al final, lo que determina si avanzas no es la intensidad de tus acciones, sino la fidelidad a tu estado interno. Y cuando logras sostenerte ahí, sin volver atrás, sin negociar contigo mismo, sin buscar atajos, algo se estabiliza. La ansiedad baja, la urgencia se disuelve, y el camino, que parecía invisible, empieza a sentirse inevitable. No porque sepas cómo va a ocurrir, sino porque ya no estás saboteándolo desde dentro. En este punto no vamos a hablar de hacer más, ni de técnicas nuevas, ni de pasos complicados. Vamos a hablar de algo mucho más sutil y decisivo, como mantenerte en el lugar correcto para no estorbar aquello que ya empezó a ordenarse a tu favor. Porque cuando el camino está trazado y la victoria fue liberada, el mayor riesgo no es perderla, es intervenirla. Interferir no siempre se ve como sabotaje. Muchas veces se disfraza de buena intención, de querer ayudar al proceso, de querer asegurarte de que todo salga bien. Y ahí está la trampa, porque lo que ya está alineado no necesita ser empujado, necesita consistencia interna. La primera forma de no interferir es dejar de negociar contigo mismo. Cuando tomas una decisión interna real, no necesita revisarse cada día. No necesita reabrirse en cada duda. No necesita explicaciones constantes. Decidir y luego volver a dudar es como caminar 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás todo el tiempo. No te caes, pero tampoco avanzas. Aquí entra algo importante. Sostener no es tensar. Sostener es permanecer. Es seguir actuando desde el mismo estado aunque el entorno todavía no confirme nada. Es levantarte y vivir el día sin estar midiendo si ya pasó algo. Sin estar buscando señales para tranquilizarte. Porque cuando necesitas señales, en realidad estás pidiendo permiso para creer. Joe Dispenza habla de este punto cuando explica que el cuerpo debe aprender a vivir en el nuevo estado antes de que la realidad se reorganice por completo. Si vuelves una y otra vez al antiguo patrón emocional, preocupación, urgencia, control, le estás enseñando a tu sistema que nada cambió realmente. Y el campo responde a eso, no a lo que dices que quieres. No interferir también implica aceptar que algunas cosas se caigan solas. Personas que se alejan. Ritmos que ya no encajan. Dinámicas que antes tolerabas y ahora no. El impulso de arreglarlo todo suele venir del miedo a perder. Pero lo que se pierde en esta fase, casi siempre, es lo que ya no pertenecía al camino nuevo. Hay una señal muy clara de que estás en el lugar correcto. Empiezas a hablar menos y a observar más. No porque no tengas nada que decir,
sino porque ya no necesitas justificarte. Te vuelves más selectivo con tu energía, con tu tiempo, con tus reacciones. Y eso, aunque desde fuera parezca pasividad, es en realidad enfoque. Otra forma de interferir es anticiparte emocionalmente. Vivir preocupado por cómo va a llegar, cuándo va a llegar o qué pasará después. Esa anticipación te saca del presente y te devuelve a la mente antigua. El estado correcto no es expectativa, es disponibilidad. Estás abierto, pero no ansioso. Atento, pero no vigilante. Esto no significa no hacer nada. Significa hacer lo que toca hoy, desde el lugar correcto. Resolver lo inmediato. Cumplir lo básico. Cuidar lo cotidiano. Sin dramatizar, sin cargarlo de significado extra. Porque muchas veces lo extraordinario llega cuando lo ordinario está en orden. Cuando no interfieres, empiezan a ocurrir cosas curiosas. No espectaculares, pero precisas. Respuestas que llegan sin haberlas buscado. Decisiones que se vuelven obvias. Caminos que se aclaran solos. Y sobre todo, una sensación interna muy concreta. Ya no estás empujando la vida, estás caminando con ella. Este punto requiere confianza adulta. No fe ingenua, sino confianza basada en coherencia. Confianza en que si ya cambiaste por dentro, no necesitas demostrarlo por fuera. Confianza en que no todo avance necesita ser anunciado. Confianza en que el silencio también es movimiento. Cuando logras mantenerte ahí, algo se estabiliza. La urgencia baja. La mente se aquieta. Y aunque no puedas explicar exactamente qué está pasando, sabes que no necesitas volver atrás para sentirte seguro. Ese es el verdadero indicador de que no estás interfiriendo. Porque cuando dejas de intervenir, lo que estaba preparado empieza a completarse solo. No a tu ritmo ansioso, sino al ritmo exacto que permite que llegue sin romperte, sin desordenarte, sin devolverte a quien ya no eres. Y ahí ocurre el cierre natural de todo este proceso. Te das cuenta de que no tenías que hacer nada extraordinario. Solo no traicionarte en lo pequeño, no volver a dudar de lo que ya sabías, no convertirte otra vez en la versión que necesitaba pruebas para confiar. Cuando haces eso, el camino deja de sentirse incierto. Se vuelve inevitable, no porque sepas cómo va a suceder, sino porque ya no estás interfiriendo con lo que siempre estuvo a tu favor. Llegados a este punto, hay algo importante que conviene reconocer con honestidad. Nada de lo que has escuchado aquí tiene valor si se queda solo en comprensión mental. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando entiendes, sino cuando dejas de resistirte a lo que ya entendiste. Y, de alguna manera, todo este mensaje te ha llevado siempre al mismo lugar. A darte cuenta de que el camino no se abre cuando fuerzas, sino cuando confías. Tal vez entraste a este video buscando una señal clara, una confirmación externa, algo que te dijera exactamente qué hacer. Y sin embargo, lo que encontraste fue otra cosa. Una invitación a mirar distinto el silencio, a interpretar la pausa no como abandono, sino como preparación. A comprender que si algo no se ha manifestado todavía, no es porque no esté disponible, sino porque aún estabas aprendiendo a no interferir. La victoria de la que hablamos no es un trofeo que llega de golpe. Es una coherencia que se instala poco a poco. Es darte cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ya no te traicionas para sentir seguridad, de que ya no necesitas volver atrás cuando aparece la duda. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo todavía no lo refleje del todo, sabes que algo irreversible ya cambió. Este es el tipo de transformación que no necesita anuncios. Se nota en cómo caminas, en cómo eliges, en lo que ya no toleras y en lo que dejas de perseguir. Porque cuando confías de verdad, no corres detrás de la vida, la dejas venir. Ahora no se trata de hacer más. Se trata de permanecer. De sostener ese estado sin urgencia, sin miedo, sin necesidad de comprobar nada. Porque lo que estaba preparado para ti no se perdió. Sigue ahí. Solo necesitaba que dejaras de dudar del camino justo cuando empezaba a abrirse. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente.
confío en el camino que ya se abrió. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra, ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito, siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.